a las autoridades aquí presentes, especialmente a Félix de los Santos, que con tanta amabilidad ha organizado esta actividad. Por supuesto a Gerardo, que ha puesto todo su empeño en que estas cosas queden bien en toda esta región este del país. Gracias Gerardo, gracias Félix, por todo su esfuerzo. Distinguidos director general, diputados, miembros del Comité Central, presidentes de comités intermedios, de comités de bases, distinguidas personalidades de la sociedad de San Pedro de Macorís, estimados amigos y amigas. Cuando el profesor Juan Bosch fundó el Partido de la Liberación Dominicana por allá por 1973, lo hizo con la misión de sacar a este país de la pobreza y del atraso. Y para ello no solo fundó un partido, sino que también fundó una escuela de líderes. Y hemos parido una serie de dirigentes que hoy llenan de orgullo al Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros llegamos al poder en 1996. El compañero Leonel Fernández, quien fue nuestro primer presidente como PLD, inició un proceso de transformación y cambios de la vida nacional que sigue llenando de orgullo a los PLDistas. Cuando llegamos al poder, encontramos un país con muchos problemas. Pero la primera iniciativa del compañero Leonel Fernández fue la estabilización de la economía nacional. Antes del PLD, a la gente no le importaba la estabilidad. Decía, eso no me importa a mí. Pero resulta ser que aprendimos que cuando la economía no está estable, tampoco está estable mi familia. Pero no nos quedamos ahí. Además logramos un crecimiento sostenido de la economía. Y para orgullo del país, la República Dominicana fue el país que más creció durante los gobiernos del compañero Leonel Fernández. Y más todavía. Al doctor Balaguer no le importaba mucho la política exterior. Y cuando llegamos al poder estábamos aislados del mundo. Y gracias a la correcta política del compañero Leonel, nosotros logramos la inserción de la República Dominicana en los principales foros de integración regionales y mundiales. Cuando me preguntan en los medios de comunicación cómo yo defino al compañero Leonel, yo digo que el compañero es sinónimo de modernización y de estabilidad. Sin embargo, nos faltaba algo, y fue que no logramos disminuir la pobreza como lo habíamos querido y como le prometimos al profesor Juan Bosch. No logramos la inclusión social y la justicia que merece el pueblo dominicano. Y por esa razón, un grupo de compañeros, encabezados por Danilo Medina, hoy presidente de la República, bajo la consigna corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho, iniciamos un proceso de cambio y transformación de la vida del país que hoy tiene el respaldo casi total del pueblo dominicano. Cuando llegamos al poder, el principal desafío que encontramos fue el problema educativo.
Para nosotros este tema se convirtió en un eje transversal de las políticas públicas, porque resulta ser que con la educación se disminuye pobreza, con la educación se es eficiente en la producción, con la educación se disminuyen los niveles de crímenes y con la educación se tiene un ciudadano más integral y democrático. Quizás la principal revolución educativa desde Eugenio María de Hostos, el gran reformador educativo dominicano. La tanda extendida, que es la base esencial de la política educativa del gobierno, no solo va a lograr disminuir la repitencia, la deserción, la sobrepoblación escolar, sino también que es una revolución social. Y aunque no se vea todavía en el debate público nacional, la tanda extendida funcionará como una especie de guardería infantil, donde las madres podrán dejar a sus hijos y el Estado le va a proveer de comida, desayuno, merienda, educación, salud. Y las madres podrán estar tranquilas porque sus hijos están bajo el fuero del Estado. Esa es una revolución social. Quizás solo la tanda extendida hubiese sido suficiente para que Danilo Medina pasara a la historia como uno de los grandes presidentes de la República Dominicana. Pero a él no le ha bastado con eso. Además, ha lanzado quizás la más revolucionaria de las políticas que un país puede llevar, que es erradicar el analfabetismo en nuestro país. Y digo que es una gran revolución porque para el que sabe leer todo resulta fácil. Pero el que no sabe leer es como un ciego en las calles, porque no puede leer los letreros, no puede ver los periódicos. Y resulta ser que al terminar este primer periodo de gobierno de Danilo Medina, la República Dominicana será certificada como país libre de analfabetismo en toda la región de América Latina. El otro problema que encontramos fue el problema del desempleo. No hay forma de disminuir la pobreza cuando hay desempleo. Resulta que la economía dominicana crecía todos los años, y mucho, pero el empleo no crecía. Y gracias a las políticas correctas de Danilo Medina, por primera vez en 20 años, tenemos la noticia de que este año la economía ha parido la misma cantidad de empleos que demanda el país. Pero además hemos sacado de la pobreza a más de 450.000 dominicanos. Cuando llegamos al poder, según datos de organismos internacionales, la pobreza en la República Dominicana era de 42%. Este año, la pobreza ha bajado a 36% de la población dominicana y seguimos bajando. Gracias en parte a las políticas de microcréditos, a las políticas de ayuda al campo dominicano y a los pequeños productores. Quizás el problema más difícil que aparece en todas las encuestas
es el tema de la inseguridad ciudadana. Para que ustedes tengan una idea de este problema, la Organización Mundial de la Salud, que es la que establece los índices para medir la seguridad o la inseguridad ciudadana, establece que un país es más o menos seguro cuando tiene 6 asesinatos culposos por cada 100.000 habitantes en un año. Canadá tiene un solo asesinato por cada 100.000 habitantes en un año. Los Países Bajos en Europa, menos de uno. En el otro extremo está Honduras, que tiene 87 asesinatos por cada 100.000 habitantes en un año. Cuando nosotros llegamos al poder, encontramos 24.6 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y gracias en parte a la correcta aplicación del 911 y a una inyección importante de fondos a los organismos punitivos del Estado, hoy podemos anunciar que de 24.6 hemos bajado a 16 los asesinatos culposos por cada 100.000 habitantes en un año. Y seguimos bajando. Por supuesto que Danilo Medina no puede irse del poder sin resolver el odioso problema de los apagones. Por supuesto que para enfrentar este problema, lo primero que ha hecho es contratar 2 grandes plantas para producir energía. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué el gobierno se mete en plantas? Resulta ser que por muchos años los productores de energía, cada vez que había un problema de precios, la gente salía a protestar a las calles porque habían apagones. Pues ellos apagaban, la gente protestaba y el gobierno tenía que salir a negociar con ellos. Estas 2 plantas van a funcionar como energía fría. ¿Para qué? Bueno, cuando el pueblo proteste y los productores apaguen, el gobierno prende. Y así nosotros podremos negociar los nuevos contratos en mejores condiciones. Pero además de eso, se ha creado una comisión que va a generar un acuerdo nacional para resolver este problema y conjurarlo. Para mí, quizás el mayor logro de Danilo Medina es de carácter intangible. Y tiene que ver con que este hombre, alumno de Juan Bosch, ha logrado rescatar la confianza del pueblo dominicano en el Estado y en las instituciones públicas de la República Dominicana. Hasta Danilo Medina, en las encuestas aparecía una gran desconfianza de la gente en los políticos, en el Estado. Y hoy lo que vemos es que abrumadoramente la gente confía en Danilo Medina. Todos estos desafíos que apenas he podido esbozar requieren de un estadista que no solo sepa de economía, que no solo sepa de gobierno, sino que también tenga corazón. Y yo siento que Danilo está lleno de amor por este pueblo que lo vio nacer. Y por eso ha decidido poner al ciudadano en el mismo centro de las políticas públicas en el país. Y no solamente esto, sino que ha demostrado cuánto vale la humildad en la actividad política y en el ejercicio del poder. Para mí, Danilo Medina ha humanizado la figura presidencial.
ser que este hombre ha llegado a niveles tan altos de popularidad que la gente a veces se pregunta ¿por qué y cuánto va a durar? Recuerdo oír voces agoreras que decían que la popularidad de Danilo Medina iba a durar solo los 100 días que se le dan de gracia a un presidente. Bueno, pero ya van 2 años y el hombre sigue arriba. ¿Qué pasa con este hombre que la población sigue enamorada de él? A pesar de los problemas del país. Yo siempre pongo el ejemplo de una muchacha enamorada que el novio le dice que se quiere casar con ella. Ella se hace la ilusión de que le van a regalar una casa bonita y un buen carro. Pero resulta que cuando salen del altar, la ilusión del buen carro y de la casa bonita se esfuma, porque no había tal casa bonita ni tal carro bonito. Pero resulta que este hombre, sensible, inteligente, la trata bien y la respeta, y le saca la vieja frase de las mujeres dominicanas que dicen: él es pobre pero me quiere. Y yo creo que Danilo Medina le ha sacado esa frase al pueblo dominicano. Danilo no tiene cuartos, pero me quiere y me respeta. Y yo me pregunto, ¿es el gobierno de Danilo Medina un simple experimento fugaz llamado a desvanecerse en el tiempo como un simple recuerdo de un hombre que pasó por el poder, lo hizo bien, pero luego se pasará al olvido? ¿O es una revolución en ejercicio que está cambiando la vida del pueblo dominicano? Yo creo que con Danilo Medina se inicia un nuevo ciclo de la historia nacional. Y para eso nosotros necesitamos que ese ciclo continúe, para que se cierre igual que otros ciclos de la historia dominicana. ¿Y qué necesitamos nosotros para que ese ciclo no se interrumpa en 4 años? Número 1, que se respete la soberanía popular. A veces los políticos nos creemos que somos dueños de la soberanía popular, pero resulta ser que soberanía significa la capacidad de un pueblo para dirigir su propio destino. El pueblo lo que hace es, en las democracias, que le presta esa soberanía a los congresistas y a los funcionarios públicos. Pero el pueblo solo presta su soberanía, nunca ni la regala ni la da. Por lo que las encuestas dicen que casi de manera plebiscitaria, entre 74 y 78% de la población está pidiendo a gritos una reforma constitucional para que el compañero siga dirigiendo los destinos del país. En segundo lugar, necesitamos que se corrija un error que se cometió en la pasada reforma constitucional del 2010, cuando se eliminó el modelo norteamericano de los 2 periodos consecutivos, y nunca jamás. Resulta ser que para mí este es el mejor modelo de elección presidencial que hay en las Américas, y les voy a explicar por qué. Un
Un solo periodo de 6 años, como en México, es demasiado para un presidente malo. ¿Ustedes se imaginan un presidente malo a los 3 años sin usted poder hacer nada para sacarlo del poder? Un solo periodo de 4 años, como en Guatemala, es muy poco para un presidente bueno. El modelo norteamericano le permite darle 4 más a un presidente bueno y sacar a los 4 a un presidente malo. Pero además permite la renovación de los liderazgos, porque como tiene un nunca jamás, obliga a que por lo menos cada 8 años haya una renovación en la clase política de nuestros países. Y para mí, con el cambio de políticos, deben venir cambio de políticas. Pero nosotros no solo estamos pidiendo una reforma constitucional que restablezca el modelo norteamericano, sino que también estamos planteando un candado para esa constitución. Mucha gente tiene el temor de que cada presidente popular que llegue cambie la constitución de manera alegre. Y uno se pregunta, hoy Danilo tiene una alta popularidad, pero ¿y si mañana llega un presidente impopular y quiere cambiar la constitución? Por eso estamos planteando un candado, es decir, que para cambiar este acápite de la Constitución se requiera el 90% de la matrícula congresual para poder cambiar este acápite. Pero además estamos planteando una reforma de la ley electoral. Mucha gente tiene el temor de lo que pueda pasar con un presidente candidato circulando el país, porque siempre creen que se va a usar los recursos del Estado. Y por eso estamos planteando una reforma de la ley electoral para que se le pongan cortapisas a un presidente candidato. Hay países, por ejemplo, que impiden que un presidente candidato pueda usar los recursos del Estado, por ejemplo, en propaganda. Le prohíben inaugurar durante el periodo de campaña. Incluso algunos no pueden usar ni siquiera el vehículo presidencial. Y nosotros estamos de acuerdo con esta reforma a la ley electoral, para que se sepa que no vamos a usar los recursos del Estado en una campaña donde Danilo Medina se va a reelegir, porque no lo necesita. Hay gente que cree que las constituciones son estáticas, que están paradas en el tiempo. Pero resulta ser que las constituciones son la mayor expresión de organización de una sociedad, expresada en una ley de leyes. Las constituciones expresan en su profundidad la verdadera soberanía popular. Y yo me pregunto, si la soberanía popular en este momento, en más de un 70% dice que Danilo Medina debe seguir en el poder y que están dispuestos a aceptar una reforma constitucional, ¿qué mayor mandato se le puede dar a los congresistas de expresión de soberanía? Nosotros necesitamos el apoyo sincero y entusiasta del compañero Leonel Fernández. Al compañero Leonel Fernández le tocó dirigir un ciclo de la historia dominicana. Y yo creo que lo hizo bien. Pero resulta que el compañero Danilo Medina está inaugurando un ciclo de la historia nacional. En el pasado, el compañero Danilo Medina y su equipo apoyaron al compañero Leonel Fernández para que llegara al poder y lo hiciera bien. Hoy yo siento que hay dos fuerzas de la naturaleza
que han copado la atención del pueblo dominicano. Por un lado están los vientos que andan recorriendo la República Dominicana, pero por el otro lado está la ola que ha levantado Danilo Medina con su forma de gobernar. En el pasado, Danilo Medina y su equipo le echaron aire a ese viento, soplaron ese viento para que llegara al poder y lo hiciera bien. Yo creo que ha llegado la hora de que los vientos impulsen la ola para que esa ola siga en el poder transformando este país. Porque resulta ser que mientras más grandes son los vientos, más grande se hace la ola, compañeros. Nosotros necesitamos un acuerdo tripartito entre el compañero Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina y nuestro comité político. Eso no es difícil en el PLD. Porque si algo caracteriza al partido que fundara Juan Bosch, es que en primer lugar, nosotros no llevamos al terreno personal nuestras diferencias políticas. Y eso hace que en el PLD sea casi imposible una división por cuestiones personales. En segundo lugar, tenemos sentido de cuerpo. Lo que le pasa a un PLDista, aun sea mi contrario, a mí me duele también. Tercer lugar, tenemos una militancia que ha desarrollado una especie de inteligencia colectiva que le ha permitido en cada momento de la historia del partido elegir al mejor candidato para que continuemos en el poder. Y finalmente tenemos un organismo que es el comité político, que es una estructura única en el sistema de partidos del país. Porque es el único organismo de dirección que ha logrado el peso y la autoridad para administrar correctamente al PLD y evitar las grandes frustraciones que tienen otros partidos porque no han sabido administrarse internamente. Por lo que yo creo que si estas cuatro condiciones se dan, veremos a un Partido de la Liberación Dominicana decirle a los congresistas del PLD que abran las puertas del Congreso para una reforma constitucional que permita que Danilo Medina concluya su ciclo de 8 años para transformar este país. Yo no me imagino a un congresista que sea capaz de irse en contra de la voluntad de sus electores. Resulta que en las encuestas, 74% de los posibles votantes a las elecciones congresuales y municipales quieren una reforma constitucional para que el presidente siga en el poder. Y usted se imagina un congresista que decida irse en contra de ese 74%. ¿Qué le pasará? Por lo que yo veo, que cuando se lleguen a los acuerdos de lo que estoy hablando, dada esa voluntad popular que tenemos en las calles, no tengo dudas que habrá una reforma constitucional que implantará de nuevo el modelo norteamericano de 2 periodos consecutivos y nunca jamás, y veremos a Danilo Medina de nuevo en el poder por 4 años más, compañeros. Hay gente que objeta la reelección porque tiene malos recuerdos del pasado. Y tienen razón. Porque muchas de las pasadas reelecciones generaron traumas en el país.
Y tenía que ver con que los presidentes que se querían reelegir iniciaban sus aspiraciones con solo 35% de apoyo y el 65% lo rechazaba. Eso implicaba que los presidentes tenían que salir a buscar por lo menos 15 puntos para poder ganar unas elecciones. Pero resulta que Danilo Medina tiene una intención de votos de 70% de la población. ¿Qué necesidad tiene Danilo Medina de salir a buscar puntos y votos si esto está expresado en las encuestas? Hay gente que objeta la reelección porque cree que es un problema de principios. Pero resulta que cuando yo me organicé en el PLD siendo muy jovencito, recuerdo escuchar al profesor Juan Bosch decirnos que los principios más esenciales que rigen la vida política de un revolucionario son el cambio y la transformación del país. La reelección no es más que un simple mecanismo de elección presidencial, no es un principio político. Principio es el cambio, principios son los derechos humanos, principio es la democracia. La reelección es un simple mecanismo. Por eso ha habido reelecciones malas, pero también ha habido reelecciones buenas. Y yo estoy seguro que esta reelección del compañero Danilo Medina, por primera vez en la historia, será una reelección de consenso. Será la reelección más democrática de nuestra historia y no tengo dudas que va a ser la reelección más barata de la historia dominicana. Si nosotros hacemos todo esto, no tengo dudas de que Danilo Medina podrá cumplir el sueño que le escuché decirlo en la campaña electoral, cuando él decía: mi sueño es que cuando yo salga de la presidencia y me convierta en un ciudadano común, es escuchar a la gente en las calles decirme: Danilo, cambiaste mi vida para bien. Danilo, hoy tengo empleo, mis hijos van a la escuela y tengo mejor salud. Y yo no tengo dudas que Danilo va a escuchar esas palabras cuando salga del poder en el 2020, después de haber pasado por otro periodo electoral de 4 años más. Y más que eso, compañeros, no tengo dudas que el profesor Juan Bosch, donde quiera que se encuentre, yo sé que está en el cielo. Danilo Medina podrá escuchar la voz de su viejo maestro en el infinito decirle: Danilo, hiciste el gobierno que yo hubiese querido hacer. Muchas gracias, gobernador.